Bueno, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad veremos la provincia de Córdoba, una provincia de por más turística, ¿sí? Yo creo que ocupa los principales estándares y lugares del turismo en la Argentina. Es una provincia referente en lo que hace tanto a las políticas estatales como también las políticas privadas de cómo han desarrollado el conocido destino que es Córdoba en todo el país y el mundo. Bien, para comenzar, les voy a ir presentando un PowerPoint, ¿sí? Donde primero vamos a hablar sobre las características poblacionales y técnicas de la provincia, ¿sí? En este caso, un segundito que se está cargando la presentación. Bien. La provincia de Córdoba tiene alrededor de 168.000 kilómetros cuadrados, está dividida políticamente en 26 departamentos, en la actualidad tiene más de 3,5 millones de habitantes y en esos departamentos aproximadamente hay 427 municipios y comunas que componen toda la provincia. A nivel regiones, podemos identificar la región capital, Punilla, Historia, Tras la Sierra, Grandes Lagos, Mar Ancenusa y la Llanura. Nosotros, a modo de explicativo y didáctico para esta materia, vamos a ver los principales. Es una provincia que tiene mucha información y mucha teoría, ¿sí? Por esto que le decía de que es una provincia de por más turística. La ciudad de Córdoba, ¿sí? Básicamente lo que es el departamento capital, ¿sí? Primero que nada tenemos como eje constructivo y que atraviesa la ciudad, tenemos el río Suquía. Que nace esta cuestión, por ejemplo, también de que las serranías cordobesas acumulan, ¿sí? Las lluvias a través de este río, ¿sí? Vamos a ver en varios de los circuitos que tienen muchos ríos, ¿sí? Algunos un poco más caudalosos que otros, pero muy similares a los de la provincia de San Luis. Después tenemos un contexto de patrimonio histórico muy importante en la ciudad de Córdoba. Primero que nada, ya lo vamos a ver más adelante, es el acento y lo que dejó la Compañía de Jesús a través de las misiones jesuíticas, que es algo que ya estuvimos viendo un poco en la clase magistral del profesor Argüello. Después tenemos datos históricos y monumentos, edificios, como por ejemplo la primera universidad del país, que en esto también Córdoba toma la delantera, ¿sí? En toda la Argentina, ¿sí? Y hoy en día todavía es referente educacional en todo el país. Gracias a esa referencia educacional tenemos, por ejemplo, la Universidad de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura, donde vemos en toda la ciudad plasmada, por ejemplo, el Paseo del Buen Pastor, los parques y pulmones verdes, como por ejemplo el Parque Sarmiento, el Parque Bicentenario, donde vemos realmente un estilo y un diseño quizás moderno, pero con mucho acento propio del cordobés. Bien. Y algo muy conocido,
que no pasa desapercibido para no dejarlo pasar por alto, es la cañada. ¿Sí? La cañada que nace en la lagunilla, que es un espejo natural, ¿sí? Que en la época donde hay crecientes, esta cañada, que es un canal, ¿sí? Recolecta esta agua para evitar las inundaciones en la ciudad de Córdoba. Bien, después tenemos en lo que es la región La Punilla, vamos a encontrarnos con los principales, ¿sí? Los principales, las principales localidades turísticas, como por ejemplo lo que es Villa Carlos Paz, donde encontramos, yo creo que la maravilla de Córdoba en lo que es turismo, un lugar donde tenemos desarrollado no solamente la infraestructura hotelera, los servicios, es el segundo o tercer destino elegido por los argentinos en la época estival. Dentro de sus atractivos encontramos la característica de que la cercanía con muchos de ellos, como por ejemplo el lago San Roque, donde, bueno, ahí en la imagen estamos viendo su murallón y este embudo, ¿sí? Que vierte cuando supera su nivel, su cota máxima. Y después tenemos localidades como por ejemplo Cosquín, ¿sí? Donde tenemos esta clásica festividad, ¿sí? Tradicional, ¿sí? Como es el Festival Nacional de Folclore, Cerro Uritorco, y también, por ejemplo, los macizos de Gigantes, donde se realiza actividades de aventura como travesías, rappel, descenso, escalada, hasta parapente, ¿sí? Se suele realizar en estos lugares. Bien. A ver, como localidades, ya dijimos, Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, otras como por ejemplo Tanti, Santa María de Punilla. Hay varias localidades que no dejan de ofrecer, ¿sí? Sus servicios de atractivos y atractivos turísticos a nuestros turistas que lo visitan. Pero bueno, las principales son estas. Aquí en la foto central, ¿sí? Vemos el río Cosquín. Vamos a ver que los ríos, lo que es los atractivos turísticos, toman una importancia notoria, ¿sí? Porque en la época estival normalmente tienen, no vamos a decir mucho caudal, pero el suficiente para que el turista disfrute. Bien. En el circuito de historia, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto que yo le comentaba de las misiones jesuíticas y esta cuestión también de históricos religiosos, ¿sí? En primer caso, vamos a ver a lo que es el dique Quebrada, ¿sí? Que es uno de los principales diques también que está formado dentro de lo que es el cordón montañoso. Como localidades, dentro de este circuito vamos a encontrar el río Ceballos, Villa Allende, Colonia Carolla, Jesús María y La Calera. También entra Ascochinga, Agua de Oro, pero principales ciudades y localidades son estas. Aquí tenemos una cuestión de que las capillas, esto de históricos religiosos, ¿sí? Están en muy buen estado de conservación. Normalmente son un atractivo que los turistas deben visitarlo, ¿sí? Y como joyita del circuito para el turismo deportivo tenemos el Golf Club Villa Allende, ¿sí? Que es un club internacional, ¿sí? Reconocido en el mundo por su campo de 18 hoyos. ¿Bien?
Después nos encontramos con por ahí el más conocido por nosotros, que es el circuito Tras las Sierras. Tras las Sierras se divide en dos sectores. Uno es el área noroeste, ¿sí? Por Cruz del Eje, Soto, La Higuera, Las Palmas, donde aquí lo que vamos a encontrar, uno de los principales atractivos, lo vamos a ver un poquito más adelante, son, por ejemplo, es la estancia jesuítica, la Candelaria. Después tenemos el área Tras la Sierra, que es el que nosotros conocemos, circuito vecino al norte puntano, que es lo que comienza en Villa Dolores, ¿sí? Y se va hacia el norte por Villa La Rosa, Los Hornillos, Las Rabonas, Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, Panaolma, ¿sí? Después un poquito más abajo hacia el sur, vendría a ser lo que es al otro lado del cordón de los Comechingones, de la Sierra del Comechingón, San Javier, Yacanto, ¿sí? Y la población. Estos circuitos, ¿sí? Se caracterizan, yo acá quise poner, para resaltar esta cuestión de los ríos, ¿sí? Ríos y arroyos, que realmente ponen de manifiesto la característica y lo cuán importante es para el circuito. Bien, como verán, tenemos, por ejemplo, Arroyo Mina Clavero, ¿sí? Arroyo Río Mina Clavero, Panaolma. Tenemos un hito fundamental que es Cura Brochero. Cura Brochero, esta historia, ¿sí? De un santo cura que fue santificado hace poco, en donde era un sacerdote del pueblo, que le llama, que hacía su misión en toda la zona, y se convirtió realmente a través de esta notoriedad y de sus milagros en un lugar muy visitado por aquellos devotos, ¿sí? Pero fuera de eso, también Cura Brochero nos ofrece la estadía del turismo a través de su encanto natural, ¿sí? De los ríos y de la cercanía con las otras localidades. Después tenemos el Parque Nacional, lo que es Quebrada del Condorito, ¿sí? Y como último, o como broche de oro de los cerros del cordón montañoso, tenemos el Cerro Champaquí, que aquí es el más alto de la provincia de Córdoba, con alrededor de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí se hacen diferentes travesías, como por ejemplo cabalgata, trekking, porque hay un momento y una foto tradicional de este cerro, que es el cerro y las nubes, ¿sí? El cerro y las nubes. Bueno. Luego, otro circuito que sobresale es Calamuchita. Calamuchita, ¿sí? El circuito de Calamuchita o área está comprendido por localidades, perdón, como por ejemplo Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Villa del Dique, Río Tercero, Villa Rumipal. Entonces, aquí hay una, ¿cómo le puedo explicar? Hay una vedette de localidades que es Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita. Villa General Belgrano, principalmente por sus festividades, ¿sí? Reconocida a nivel nacional y mundial por ser el lugar donde se realiza la fiesta de la cerveza, ¿sí? El famoso llamado Oktoberfest. Y también, por ejemplo, Santa Rosa de Calamuchita, por los paisajes serranos, ¿sí? Nueva combinación, veremos que se repite como todos los circuitos, esta cuestión de río, sierra, ¿sí?
y amplios bañados o lugares de servicios para el turista. Aquí también nos vamos a encontrar, como por ejemplo, con, quiero volver atrás, con embalse Piedras Moras, embalse Río Tercero y embalse Cerro Pelado, ¿sí? Que aquí también tenemos lo que es Villa Rumipal, donde también tenemos este atractivo muy lindo que son los ríos de Córdoba. Para cambiar un poquito de los atractivos naturales, importante destacar que tiene un circuito llamado Patrimonio de la Humanidad, donde se destaca esta cuestión de la Compañía de Jesús que se acentuó en la provincia de Córdoba. Vamos a encontrar en la ciudad de Córdoba la manzana jesuítica, ¿sí? Algo tradicional para el paseo o el city tour dentro de la ciudad. Después en Colonia Carolla también otra estancia en Jesús María, en la estancia Santa Catalina y la estancia Alta Gracia. Hace rato veíamos estancia la Candelaria, que yo les comentaba, que íbamos a ver más adelante. Todo con vestigios de lo que es el paso de la Compañía de Jesús en la provincia de Córdoba. No solamente fue, como lo vimos en las clases anteriores en el NEA, ¿sí? Sino que Córdoba y sobre todo más preservó el patrimonio de estos vestigios. Y por último, ¿sí? Córdoba ofrece dentro de sus atractivos una importante gama, ¿sí? Y espectro de fiestas para el turista. Voy a mencionar las principales, ¿sí? En el mes de enero tenemos el Festival Nacional de la Doma y Folclore en Jesús María y el Festival de Folclore en Cosquín. Después dijimos que en octubre tenemos la Fiesta Nacional de la Cerveza. En noviembre, si no me equivoco, es la Fiesta Nacional del Malambo en Laborde y el Festival de Peñas en Villa María, que comenzó siendo un pequeño festival y hoy en día es un festival internacional donde tiene todo un anfiteatro y donde vienen artistas de talla internacional muy importante. Bueno, les recomiendo que lean el apunte. Es mucho más amplio. En la clase que vamos a tener de manera sincrónica, voy a hablar de otra clasificación que le da a los circuitos de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con la transmisión de emociones y sensaciones. Les agradezco mucho, espero que les haya sido útil y cualquier duda estamos a su disposición.